Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el diseño que realizamos para el trabajo final de la asignatura de métodos estadísticos. El equipo de trabajo somos mi persona, Sebastián Flores Jaramillo, Natalia Bernal Gutiérrez y Saray Restrepo Rodríguez. Para dar un contexto de nuestro experimento, hay que aclarar que primero, hay que recordar que para diferentes estudios, para diferentes ciencias en diferentes campos, se necesita generar números aleatorios. Por ejemplo, en criptografía, en simulación, en estadística es muy importante. Y la computación, pues, que es el medio en el cual muchas de estas ciencias se apoyan, no tiene la capacidad real de generar números aleatorios. Por ejemplo, si queremos en nuestra casa generar un número aleatorio, obtener un valor aleatorio, podemos meter, no sé, papeles dentro de una bolsa, escoger uno y pues tiene su grado de aleatoriedad. La computación, por su naturaleza binaria, no permite esto, ya que solamente sigue instrucciones, una detrás de la otra de una forma determinística. Entonces, para esto, la solución que se plantea en la computación es, a partir de un número que se puede obtener de diferentes maneras, que vamos a llamar un valor semilla, a partir de este número y aplicándole diferentes operaciones, vamos a generar una secuencia que simula el comportamiento aleatorio y lo vamos a llamar un valor o un número pseudo-aleatorio. En el desarrollo de software existen diferentes herramientas que nos pueden proporcionar que nos pueden realizar esta tarea. Esas herramientas se llaman librerías y lo que vamos a hacer en el experimento es evaluar la calidad o el grado de aleatoriedad de estas librerías si cumplen con los requisitos para los diferentes campos de estudio en los que son requeridas. Y adicional a esto, vamos a evaluar si el número la cantidad de números que estamos generando influye en el grado de aleatoriedad de la secuencia que generamos. Para definir el marco teórico de nuestro experimento, vamos a repasar entonces algunos conceptos. Primero, ¿qué es la generación o en qué consiste la generación de números pseudo-aleatorios? Como ya les venía diciendo, vamos a partir de un valor semilla que el algoritmo, que nosotros, le podemos brindar directamente a la librería, a algunas librerías, o que la librería, el algoritmo lo obtiene de algún valor del entorno de ejecución. Por ejemplo, puede ser la hora del ordenador. Bueno, y a partir de este valor, entonces, aplicando una serie de operaciones que pueden ser totalmente diferentes para cada librería, va a empezar a generar una secuencia de números que aparentemente van a ser aleatorios. Importante es que depende el uso que le queramos dar a estos números, entonces necesitamos comprobar el grado de azar que hay en esa generación, que no estén sesgados, digamos que los métodos de generación no estén inclinados a generar unos números más que otros, porque entonces ahí pierde un poco la aleatoriedad que estamos buscando. Para eso entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar o a verificar? Vamos a testear la secuencia de números si ésta sigue una distribución uniforme. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los valores en el rango, cada uno de los valores que pueden ser generados dentro del rango que estamos definiendo para la generación de la secuencia, tengan la misma probabilidad de ser generados, ¿sí? Para eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar pruebas estadísticas, en este caso la chi cuadrado, existen otras, que esta, por ejemplo, compara la frecuencia esperada de cada valor, o sea, cuántas veces creemos nosotros o esperamos, valga la redundancia, que este número va a ser generado, y la compara con la frecuencia real, cuántas veces obtuvimos cada uno de los valores. Si este valor, el valor chi cuadrado, se sale de un rango, entonces podemos decir que la secuencia a la cual se lo aplicamos
no sigue una distribución uniforme. Si está dentro de un rango, podemos decir que sí, que aplica que lo que venía diciendo de la distribución, que cada uno de los valores pues tiene la misma probabilidad de ser generado. Otro concepto que es importante repasar es, bueno, aquí nos referimos cuando decimos sesgos o comportamientos no aleatorios. Como veníamos hablando, cada una de las librerías parte de un valor semilla y le realiza a este una cierta cantidad de operaciones. ¿Qué pasa con un sesgo? Un sesgo nos dice que después de realizar las operaciones a los valores, ahí existe una tendencia a arrojar más frecuentemente un valor que otro. Por ejemplo, no sé, después de aplicarle X cantidad de operaciones a la semilla, estoy obteniendo frecuentemente valores pares y muy poco frecuente valores impares. Eso es un sesgo hacia los valores pares y depende de las operaciones que se le apliquen pues, al valor semilla. Y con respecto a la importancia de comparar diferentes librerías o diferentes medios, radica en que para diferentes usos que nosotros queramos darle a los valores que queremos generar, pues es importante conocer si hay alguna librería que pueda estar sesgada o que nos dé una garantía mayor de aleatoriedad. Entonces, para eso vamos a comparar diferentes librerías y diferentes tamaños de muestra, también para conocer si el tamaño de la muestra o de la cantidad de números que estamos generando influye en su unidad o en su grado de azar. Bueno, ahora pasaré a la descripción del experimento. Nuestro experimento implementa un diseño factorial que evalúa la calidad de diferentes generadores de números pseudoaleatorios, midiendo su ajuste a una distribución uniforme mediante pruebas estadísticas. El experimento cuenta con dos factores principales. El primero es la librería de generación, en donde evaluamos tres diferentes librerías. La primera es Random, que es la librería estándar de Python, y la denominamos con la letra R. NumPy, la cual es la implementación científica con algoritmos optimizados, y usamos la letra N para esta librería. Y la última es Scikit, la cual es la librería orientada a aplicaciones criptográficas, y la denominamos con la letra S. Y como segundo factor usamos el volumen de datos, en donde generamos secuencias de diferentes tamaños. El primero es de 100 números, del cual es nuestro primer nivel. Nuestro segundo nivel es de 1000 números y nuestro tercer nivel es de 10.000 números. Para nuestra metodología tenemos que para cada combinación de librería y volumen de datos se generaron secuencias de números pseudoaleatorios y se aplicó la prueba chi cuadrado para evaluar su ajuste a una distribución uniforme. Esta prueba mide la discrepancia entre la distribución observada y la esperada uniforme. Para la recolección de datos se recolectaron 36 observaciones en total, distribuidas entre las diferentes combinaciones de factores. Cada observación incluye el valor del estadístico chi cuadrado obtenido, la librería utilizada para generar la secuencia y el volumen, o sea, el tamaño de la muestra generada. El proceso experimental sigue estos pasos. Primero, generación de lista de orden con corridas aleatorias. Segundo, generación de secuencias con cada librería y tamaño de muestra. Tercero, aplicación de la prueba chi cuadrado a cada secuencia. Cuarto, registro del estadístico chi cuadrado resultante. Y por último, como quinto, tenemos que cada tratamiento fue replicado 4 veces con el objetivo de minimizar el efecto del azar en los resultados. Para el análisis de resultados, tenemos que los valores más bajos del estadístico chi cuadrado indican un mejor ajuste a la distribución uniforme, mientras que valores más altos sugieren desviaciones de la uniformidad. El análisis de estos resultados permitirá determinar, primero, qué librería produce secuencias con menor ajuste a la distribución uniforme. Segundo, si el tamaño de la muestra afecta la calidad de la aleatoriedad. Tercero, si existe interacción entre la librería utilizada y el volumen de datos. Además, este experimento proporciona evidencia empírica sobre la calidad y confiabilidad de diferentes generadores de números pseudoaleatorios bajo distintas condiciones de uso. Ahora, para el orden aleatorio de nuestras corridas experimentales,
tenemos que el factor A corresponde a la librería, es decir, random, numpy y secret. Cada uno con el número 1 indicando random, 2 indicando numpy y 3 indicando secrets. Para el factor B tenemos que describe el tamaño de la muestra generada, es decir, 100, 1000 o 10.000, en donde cada una fue indicada con el número 1 para 100, 2 para 1000 y 10.000 y 3 para 10.000. Después de mostrar el video de la recolección de los datos, estos son los datos que pudimos obtener después de las corridas en el Colab. Y aquí están tabulados. Luego de hacer esta recolección de datos, entonces tenemos por esta parte que vamos a hacer la descripción del modelo. Entonces el modelo se habla como Y de sub IJK va a ser igual a la mu más el alfa de I más beta de J más la interacción de alfa, beta y EJ más el error asociado pues al subíndice IJK, donde cada uno de los elementos va a ser que Y sub K básicamente es el valor observado del chi cuadrado para la iésima librería, que es el factor A, el j-décimo tamaño de muestra, que es en este caso el factor B, y la k-décima réplica. Recordemos que en el experimento se realizaron 4 réplicas por tratamiento. Luego, mu nos va a representar la media general del experimento, nos representa el promedio del estadístico chi cuadrado en todas las combinaciones de librería y tamaño, y es el punto central de referencia que tenemos para este modelo. En el caso de alfa de i, este será entonces el efecto iésimo del nivel del factor A, que es el tipo de librería, y nos muestra en general cuánto cambia en promedio el valor del chi cuadrado al usar esa librería, manteniendo fijo el tamaño de muestra. Ya beta J nos cuenta una historia parecida y nos dice que es el efecto del j-décimo nivel del factor B, que es el tamaño de muestra, y nos indica el cambio promedio en el chi cuadrado al variar el volumen de datos usando cualquier librería. Para la interacción tenemos que esta representa el efecto de interacción entre la librería I y el tamaño J, y nos indica si el efecto de una librería cambia dependiendo del tamaño de muestra utilizada, y el error aleatorio o la variabilidad pues que no está explicada por los factores ni por la interacción, sería el EIJK. Para el análisis de varianza, entonces, se propone una prueba de hipótesis en la que la hipótesis nula nos habla de que no hay una interacción entre los factores, la hipótesis alternativa nos dice que efectivamente sí hay interacción entre los factores, y con ayuda del software de R ejecutamos un script que pueda leer todos los datos y nos determina que entonces la interacción entre estas dos variables no resulta significativa, dado que el F0 obtenido de la tabla del análisis de varianza no es mayor al F tabulado, y entonces por esto sostenemos que no hay interacción entre los factores tipo de librería y volumen de datos a un nivel del 95% de confianza. Continuando con la prueba de significancia para cada factor, entonces, primero empecemos con el factor A. La prueba de hipótesis entonces sería la hipótesis nula, el factor librería no es significativo, y hipótesis alternativa, el factor librería sí es significativo. Dado que el F0 obtenido de la tabla de análisis de varianza no es mayor al F tabulado, se dice que entonces no hay argumentos suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que concluimos que el factor librería no es significativo a un nivel de 95% de confianza. Ahora, con el factor B, las mismas hipótesis, hipótesis nula, el factor volumen de datos no es significativo, y hipótesis alternativa, el factor volumen de datos sí es significativo. Dado que el valor F obtenido en R es mayor al F tabulado, entonces en este caso sí tenemos argumentos para rechazar la hipótesis nula, y podemos decir entonces que el factor volumen de datos sí es significativo con una confianza del 95%. Bueno, continuando con el siguiente paso en nuestro análisis estadístico, seguimos entonces con las comparaciones múltiples. Vamos a comparar los diferentes niveles de cada uno de los dos factores, comenzando con el factor A correspondiente a las librerías. Entonces, bueno, lo que hicimos fue en esta misma diapositiva resumir las 3 pruebas de hipótesis que vamos a realizar,
que sería comparar el nivel 1 con el 2, el 2 con el 3 y el 3 con el 1, comparando pues las medias de cada uno de los niveles. Como podemos observar en el gráfico nos indica que pues, todas las tres medias de las tres pruebas, las tres pasan por el 0, y por esto entonces no podemos rechazar la hipótesis nula que nos dice que las medias son iguales. Bueno, que las medias en los tres casos de comparación son iguales. Bueno, la siguiente comparación múltiple sería entonces la que corresponde al factor B a sus tres niveles. El factor B entonces recordemos que es el tamaño de la muestra generado en cada uno de los tratamientos. Y pues aquí realizamos lo mismo, vamos a realizar la prueba de hipótesis para las diferencias de medias con hipótesis nula, que las tres medias, las tres diferencias de las medias, o sea, la 1 con la 2, la 2 con la 3 y la 3 con la 1, son iguales. Y la hipótesis alternativa nos dice que al menos una de las tres es diferente. Si podemos ver entonces en el gráfico y en este print del software de R, podemos ver que solamente dos de las tres comparaciones de medias son estadísticamente iguales, que serían la 2 y la 1, o sea, los niveles de 1000 y 100 muestras, y la 3 y la 2, que son los niveles de 1000 y 10.000 muestras. Pero entonces observamos que las medias la diferencia de medias entre el nivel 1 y el nivel 3, que corresponden a 100 y 10.000 muestras, sí presenta una diferencia estadísticamente significativa. Por eso entonces rechazamos la hipótesis nula y concluimos que sí, que el volumen de datos sí es un factor determinante para la adecuación de las secuencias a una distribución uniforme. Bueno, ahora vamos a analizar entonces el gráfico boxplot. En resumen, el gráfico ofrece una representación visual clara de cómo el volumen de datos influye prominentemente en la distribución de los valores chi cuadrado, dado que la altura de las cajas y la extensión de los bigotes cambian entre los grupos de volumen, lo que valida la significancia estadística de este factor. Las diferencias entre librerías, aunque presentes visualmente en ciertos puntos, se interpretan como variaciones aleatorias al no ser estadísticamente significativas según el análisis de varianza. Para el primer supuesto tenemos la independencia. El gráfico de independencia sugiere que este supuesto sí se cumple, puesto que no evidenciamos ciclos, tendencias o patrones, sino que vemos aleatorización en la distribución de los residuos. Entonces procedemos a la realización de hipótesis con estadístico de prueba con el test de rachas, con el fin de confirmar la declaración hecha con respecto a su grafo. Listo. Entonces, para la realización del test de rachas, tenemos como hipótesis nula que la correlación de los valores debe ser igual a 0 y que para la hipótesis alternativa, los valores de la correlación deben ser diferentes de 0. Para la regla de decisión, podemos ver que nuestro valor P es 0.33178, lo cual es mayor a 0.05. Por lo tanto, no tenemos argumentos significativos para rechazar la hipótesis nula, por ende se asume que la correlación entre los errores es igual a 0 y por ende existe independencia. Para el segundo supuesto tenemos la normalidad. El gráfico de normalidad sugiere que este supuesto sí se cumple, puesto que no se evidencian formas escalonadas, colas o datos atípicos fuera de las bandas de confianza. El software RStudio propone que si hay algún problema de datos atípicos, luego probablemente sean los datos 18 y 36, respectivamente. Por eso están marcados. Y teniendo en cuenta estas declaraciones, se realiza la prueba de hipótesis con estadístico de prueba de Shapiro-Wilk para confirmar esta normalidad. La prueba de hipótesis de Shapiro-Wilk tenemos las siguientes hipótesis. Como hipótesis nula, tenemos que la distribución es normal y para la hipótesis alternativa tenemos que la distribución no es normal. Como regla de decisión tenemos que nuestro valor P es 0.4274, lo cual es mayor a 0.05. Por lo tanto, no tenemos argumentos significativos para rechazar la hipótesis nula. Asumimos que los residuales siguen una distribución normal y se cumple este supuesto.
Para el tercer supuesto tenemos la homocedasticidad. En nuestro gráfico se puede evidenciar una leve tendencia a formar un cono. Es por eso que podría no cumplirse el supuesto. Para confirmar o desmentir esto, vamos a realizar la prueba de hipótesis con el estadístico de prueba de Birch-Pagan con el fin de confirmar. Para nuestra prueba de hipótesis de Birch-Pagan vamos a tomar las siguientes hipótesis. Como hipótesis nula tenemos que la varianza es constante y como alternativa que la varianza no es constante. Para el factor librería tenemos que nuestro valor P es 0.06023, lo cual es mayor a 0.05, es decir, que no tenemos argumentos suficientes para rechazar nuestra hipótesis nula. Por otro lado, tenemos que para el factor de volumen nuestro valor P es 0.01443, es decir, que no es mayor a 0.05, por lo tanto, aceptamos nuestra hipótesis nula. En conclusión, se dice que la invariancia constante y no se cumple con nuestro supuesto. Como cuarto supuesto tenemos la suma de los efectos en los factores, en donde la suma de los estados tiene que ser igual a 0 para nuestra hipótesis nula y para nuestra hipótesis alternativa la suma de los estados tiene que ser diferente de 0. En este caso, para las librerías y para el volumen, la suma nos dio 0. Por lo tanto, no hay argumentos suficientes para rechazar nuestra hipótesis nula en ninguno de los casos. Como quinto y último supuesto, tenemos la suma de los efectos en la interacción, donde para nuestra hipótesis nula la suma de los betas tiene que ser igual a 0 y para nuestra hipótesis alternativa la suma de los betas tiene que ser diferente de 0. Dado que la suma de los efectos de la interacción es igual a 0, no tenemos suficientes argumentos para rechazar la hipótesis nula, es decir, que nuestro supuesto se cumple. A continuación, vamos a hablar sobre los problemas que encontramos realizando la prueba, el análisis de resultados y las conclusiones. Para los problemas encontrados, hablamos sobre que no hay homogeneidad de varianzas para el factor B, es decir, volumen. Aunque el tamaño de la muestra fue un factor significativo, observamos que la varianza de los valores chi cuadrado no fue constante entre los niveles y esto demuestra heterocedasticidad. Las muestras pequeñas, por ejemplo los de 100 elementos, presentaron una varianza mucho mayor que las grandes, como los de 10.000 elementos. Por ejemplo, los datos de 100 tienen valores muy dispares, algunos son bajos, otros muy altos, mientras que los de 10.000 son más consistentes, pero tienden a tener chi cuadrados más grandes. Eso rompe con el supuesto de varianza homogénea que necesita el ANOVA. En el segundo problema que encontramos es la sensibilidad del chi cuadrado a pequeñas desviaciones. Algo que notamos es que el chi cuadrado es un estadístico que puede reaccionar mucho, incluso ante cambios pequeños. Como compara frecuencias observadas con lo que se esperaría en una distribución uniforme, a veces puede dar valores altos solo por pequeñas variaciones. Aunque a simple vista los datos parezcan estar bien distribuidos, entonces hay que tener cuidado al interpretarlo porque puede parecer que hay un problema cuando en realidad puede ser solo ruido. El tercer problema es la ausencia de control sobre las semillas. Por ejemplo, otra cosa que nosotros no usamos para la realización de este experimento fue una semilla fija para los generadores aleatorios. Como mencionaba nuestro compañero en la introducción, esto era con la idea de mantener la aleatoriedad real entre las corridas, pero también puede aumentar la variabilidad entre las repeticiones. Tal vez si se hubiera usado una semilla o si hubiera bloqueado el experimento por ejecución, se podrían haber controlado mejor algunas de las diferencias y sobre todo si el ambiente de ejecución pues en algún otro experimento futuro puede llegar a cambiar, se recomienda pues el uso de alguna semilla. Cuando ya entramos en la parte de análisis de resultados, hablamos entonces que la interacción de A y B no fue significativa y que el factor A de la librería no fue significativo. El único factor que sí resultó significativo fue como tal el tamaño de la muestra, aunque en este caso no tenía la varianza constante. Es decir, cuando nosotros cambiábamos de 100 a 1000 o de 1000 a 10.000 o entre 100 a 10.000, sí había una diferencia en el resultado de chi cuadrado. Y con respecto a las librerías, como las de Random, NumPy, Secrets, pues no habían diferencias significativas entre ellas, pues esto era lo que nos indicaba que ninguna generó como datos mejores o peores que las otras. Con respecto entonces a las conclusiones, hablamos sobre que no hay una librería mejor, que podríamos decir como no hay una mejor librería, que el efecto del tamaño es independiente al generador y
que como no hubo interacción entre librería y tamaño, tampoco podemos hablar del mejor tipo de combinación. Por ejemplo, como tal librería con tal volumen me va a dar un grupo de datos mucho mejor distribuido. Esto no se puede hacer dado que la interacción pues no fue significativa. Y un patrón interesante que estuvimos viendo a lo largo del experimento es que a como teníamos un tamaño de muestra, entonces el chi cuadrado también tendía a subir. Y esto puede deberse al que al tener más datos el test se vuelve como es sensible, se vuelve más estricto y le causan más molestias las pequeñas desviaciones. Dado que el factor B presenta heteroscedasticidad, se propone entonces aplicar una transformación de raíz cuadrada para intentar controlar esta característica. Se eligió esta por sobre, por ejemplo, la transformación logarítmica porque buscábamos que la varianza pudiera ser constante, pero que no suavizara tanto los datos. Entonces, haremos un análisis rápido en este momento del modelo bajo estas nuevas condiciones y las decisiones serán tomadas con base al valor P por razones de agilizar un poquito el proceso. Em, para la prueba de hipótesis, entonces nosotros pasamos los datos por la transformación de la raíz cuadrada y como podemos ver según el estadístico de prueba, a pesar de que se hizo esa transformación, el valor P que obtuvimos en la interacción, que fue 0.0226, sigue, no es mayor que el 0.05, entonces no hay argumentos para rechazar la hipótesis nula y por eso seguimos diciendo que no hay interacción entre los factores. Haciendo validaciones de los supuestos de manera rápida, basándonos en el valor P para poder confirmar si esta transformación fue efectiva o no, tenemos el supuesto de independencia y el test de Rachas nos dice que el valor P fue de 0.7, lo cual es mayor que el valor P que nosotros estamos utilizando para la prueba, que es de 0.05. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula que dice que existe independencia entre los datos y por eso este supuesto se cumple. Y ahora, en donde realmente nos interesaba saber si la transformación había funcionado o no. En los residuales, el test de Bartlett nos habla sobre la homogeneidad de varianzas y para, por ejemplo, el volumen, nos dice que el valor P es de 0.09, por lo tanto es mayor a 0.05, que es el nivel de significancia con el que venimos trabajando, y por ende decimos que no se rechaza la hipótesis nula, por ende el volumen, que era el que nos generaba problemas, ahora sí cumple con el supuesto de homogeneidad. Lo mismo pasa para el supuesto de homogeneidad para las librerías, en donde el valor P se compara de 0.1897 se compara con el nivel de significancia 0.05. En el caso del supuesto de normalidad, el test de Shapiro-Wilk nos habla que el valor P es de 0.2128, lo cual es mayor que el nivel de significancia de 0.05, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula. Y cuando vamos a ver la tabla de los efectos, la suma de los efectos de las librerías, la suma de los efectos de los volúmenes y la suma de los efectos de la interacción entre ambos son números muy cercanos a cero. Y entonces buscamos para la próxima, en otra ocasión, proponer un análisis detallado de este experimento que parta precisamente de esta transformación. Bueno, para finalizar entonces con las recomendaciones del experimento, primero pues, vamos a hablar de los tipos de librerías según la necesidad. Existen dos tipos de librerías, las librerías estadísticas y las librerías criptográficas. Las estadísticas solamente nos sirven para generar valores aleatorios, pero no tienen como una seguridad que garantice que esos valores no se pueden reproducir. Por eso, entonces, estos valores no se pueden usar en aplicaciones criptográficas. Y existen, entonces, para eso, las librerías criptográficas, que su principal función, pues, entonces, es minimizar la posibilidad, porque siempre va a ser posible minimizar la posibilidad de que una persona diferente no pueda reproducir, entonces, los valores o la secuencia de valores que fue arrojada por esta librería. Eso entonces en cuanto a los usos que se le pueden dar a las librerías o la librería que se desea que se vaya a escoger, pues según la necesidad que se tenga. Y adicional entonces, la otra recomendación sería el uso de semillas para poder reproducir las mismas secuencias. En experimentos estadísticos o en otros contextos puede ser deseable querer que la secuencia de X cantidad de números aleatorios se pueda repetir
exactamente la misma secuencia, y para eso entonces las librerías que no son criptográficas nos permiten darle el valor inicial o definir el valor inicial, valor semilla, y poder reproducir entonces la secuencia. Por ejemplo, en este experimento lo pudimos haber hecho, como mencionaba la compañera, eh, para, para que el experimento fuera tanto reproducible como para darle otro tipo de control a las interacciones. Pero pues no lo hicimos, entonces fue por no generar o por evitar generar probablemente ruido o pues un factor adicional de interacción. Pero pues es válido que se pueda usar para otros experimentos o pues si el contexto lo amerita. Bueno, esa sería entonces toda la presentación. Muchísimas gracias por la atención y la bibliografía de los datos.